Hola, buenos días. Pues ya estamos en marzo y y pues se va rápido el tiempo. El día de hoy vamos a tener una plática que yo considero que es realmente importante y que a lo mejor muchos consideran que es algo sencillito, que no tiene mucha importancia, pero que realmente considero yo que es como una de las piezas más importantes del ajedrez, ¿no? O sea, si lo pusiéramos en una metáfora como de ajedrez, sería una de las piezas más importantes. Yo pienso que, pues si no el rey, a lo mejor la reina, casi, casi, porque Sí. el tema de hoy, que es motivo de consulta, es el que nos va a explicar o nos va a hacer entender cómo vamos, siguiendo la metáfora, a jugar este juego para poder, pues para poder salir vencedores el paciente y uno, ¿no? Y básicamente el paciente, creo yo. Mi nombre es Diana Rodríguez, mis compañeros, Armando, Elena, si se quieren presentar. Hola, mucho gusto. Ya me conocen por acá. Soy Elena Cañizo, psicoanalista, psicóloga, dedicada a ver niños, adolescentes, adultos, y es un gusto estar por aquí con ustedes. Bienvenidos. En mi caso, Armando Quintero, maestro en clínica psicoanalítica y doctor en educación. Desde 2010 atiendo de forma particular y pues igual desde hace un par de añitos aquí colaborando con Elena y con Diana en cuestiones de supervisión para quien quiera conocer más a fondo el arte de la clínica. Claro que sí. Están invitados todos. Más que una supervisión, es un entendimiento y estudio de casos en donde las personas traen su caso y nosotros y todos en general vamos entendiendo de qué se trata y pues vamos apoyándonos para que nosotros vayamos, sacando con éxito nuestro trabajo como terapeutas, ¿no? Entonces están invitados todos para que pues participen en este grupo. Es muy rico, de verdad es muy rico. Pero bueno, el día de hoy, como lo mencionábamos, vamos a hablar de motivo de consulta. No sé si alguien quiere empezar. Comenzando con la metáfora que nos comentas, el motivo de consulta sí es bien necesario definirlo porque, por ejemplo, tal vez no es una pieza del ajedrez, sino saber qué juego se va a jugar. Es decir, en el motivo de consulta vamos a definir la dirección de aquello que vamos a realizar. Como sabemos, la mayoría de personas que acude con nosotros, la mayoría, no acude porque se siente bien y quiera revisar su bienestar y decir, ay, quiero seguir estando bien. No tenemos mucho esta cultura. La realidad es que la mayoría de personas que acude con algún especialista, médico, nutriólogo, psicólogo, psicoanalista, lo hace porque hay un malestar. Y no es un malestar que haya empezado ni ayer ni antier, casi ni el año pasado ni este. Casi siempre son malestares que tienen tiempo. Entonces, cuando llegan con nosotros, lo más, bueno, una de las cosas importantes, ok, definir la forma de trabajo, pero también es definir aquello que vamos a solucionar. Vamos, y lo pongo entre comillas, aquello que vamos a solucionar, aquello que va a solucionar el malestar. Exactamente. Creo que siguiendo con la métrica que nos está marcando Armando, el motivo de consulta, los que llegan aquí a este tipo de terapia, porque hay muchos tipos de terapia, son personas que creen en que pueden entender su malestar y que pueden solucionarlo y ponerlo en palabras y que de esa forma van a poder encontrar una salida para este malestar. Quisiera que nos entendamos como profesionales de la salud. O sea, es un tema muy importante porque quiero que nos entendamos como profesionales de la salud. Y cuando nosotros vamos a un médico, que es también un profesional de la salud, el médico lo que hace es hacer una historia clínica y pregunta, ¿a qué viene? O sea, generalmente pregunta qué le duele, a qué le aqueja, a qué viene.
Y ahí es donde empiezan a desarrollar un motivo de consulta y de ahí parte toda una exploración y entonces se tardan, si ustedes han ido con un doctor, pues básicamente a veces la mitad de la consulta médica se la llevan con esta exploración, con este motivo de consulta también, y la otra mitad se la llevan ya con la exploración y luego con el tratamiento. Salen de ahí con un tratamiento y lo tienen que seguir, ¿no? En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es que el tratamiento se lleva in situ, se lleva aquí y nosotros vamos con el paciente acompañando y ayudando al proceso de tratamiento. Pero entonces muchos llegan, muchos colegas, compañeros, psicólogos llegan y quieren ya dar tratamiento sin siquiera entender cuál es el motivo que está trayendo al paciente y que muchas veces el paciente ni siquiera sabe claramente cuál es el motivo. O sea, sabe que hay unos malestares, como ya lo mencionó Armando, pero no sabe qué es lo que quiere. En muchas ocasiones, si bien nos va, pues que se quiten, ¿no? O que no duelan tanto. O en algunas ocasiones llegan a decir, me llegó a tocar un paciente que decía, pues quiero aguantar más para que ya no me moleste. O sea, no quitarme yo el malestar o ver cómo lo soluciono, sino aguantar más para que ya no me moleste tanto. O en ocasiones llegan personas que son mandados por la empresa o mandados por su familiar, mandados por la esposa. En la escuela los mandan a los niños y entonces no saben de verdad a qué vienen. Entonces el motivo de consulta queda ahí totalmente perdido. Y es nuestro trabajo, o sea, como parte de profesionales de la salud, establecer un motivo de consulta en muchas ocasiones o generalmente que sea acorde a una realidad y que esté acompañado de lo que quiere el paciente. Y acorde a una realidad, lo menciono porque hay veces que llegan diciendo, es que yo vengo, esposa, a que mi esposo cambie. ¿Qué hago? Pues no es un motivo de consulta porque no es real. O sea, es tanto o es equivalente a decir que yo quiero hacer dieta para que mi esposo baje de peso. Obvio, eso no es posible. Tenemos que ser también muy congruentes y hacer entender al paciente que eso no es real y entonces ayudarle a discernir también qué sí se puede y qué no se puede hacer y establecer entonces un motivo de consulta. Aquí lo dejo ahorita. En este sentido, vale la pena entender que cada persona que acude con nosotros sí lo hace porque sí tiene un motivo, pero siempre que ya está con nosotros, vamos a acompañarle a traducir ese motivo en términos de lo que nosotros vamos a atender. Cuando va con un médico o un nutriólogo, el motivo de consulta va en el sentido médico o en el sentido corporal. Bajar, por ejemplo, incluso con el nutriólogo, oye, quiero hacer dieta. Ok, pero ¿qué quieres? Bajar de peso, mejorar la salud, reafirmar o distribuir tu cuerpo de forma diferente. Incluso desde esa área, ya hacer una dieta obedece a motivos diferentes. En el caso de nosotros, también vamos a escuchar a la persona y, como dice Diana, la persona quiere que su familia entienda, que su familia cambie, que su pareja ya no sea la persona que es, y de repente vamos a traducirlo justo a términos que podamos trabajar. Es decir, a términos de o comprender una situación, o disminuir o solucionar un malestar, o, como lo hacemos desde la parte psicoanalítica, confrontar con el discurso, o más bien que la persona conozca su propia historia para que la comprenda de una forma diferente. Aquí hay una distinción, porque una cosa es el motivo, la verbalización que la persona dice es que yo quiero que me ayudes para esto, y otra, el motivo latente, es decir, lo que genera que desee pedir ayuda, que son cosas un tanto diferentes. Yo quería agregar en esta línea la diferencia con motivo de consulta y demanda, ¿no? La demanda puede venir de otro lugar que no necesariamente es el motivo de consulta del paciente. Como decía Diana, puede venir de la escuela, del esposo, de
la familia, de oye, ya vete a terapia para ver si cambias esto, para ver si haces lo otro. Entonces, esa es una demanda que no necesariamente es el motivo de consulta del paciente. Entonces, hay que entender la diferencia para que nosotros nos concentremos en encontrar junto al paciente el motivo consciente que él tiene para asistir a terapia y haga suyo el espacio terapéutico para poder trabajar con él. Y es muy diferente si es una demanda escolar, de oye, me mandan de la escuela, me manda fulanito, sutanito. Ese es otro punto aparte a tratar, pero no va a ser donde nos guíe nuestro trabajo analítico con el paciente. Exactamente. Yo aquí les invito a todos los que estén escuchando que empiecen a revisar, por ejemplo, mentalmente sus casos con sus pacientes y empiecen a ver, fulanito viene por o dijo que venía por, para que hagamos un ejercicio corto, digo, nada más un poco guiado, en donde veamos si realmente está establecido un motivo de consulta o solamente hay una demanda, si el motivo de consulta es consciente o si el motivo de consulta es inconsciente, ¿no? Y eso también es muy importante porque una cosa es el motivo de consulta consciente y otra es el motivo de consulta inconsciente. El motivo de consulta consciente, generalmente el paciente, y digo generalmente el paciente, viene y no los expresa. Quiero dejar de sufrir, quiero que tener amigos, quiero casarme, o sea, hay un montón de cosas ahí que nos pudieran verbalizar. Generalmente, y lo digo así, generalmente no los dicen en la primera sesión, generalmente traen esa idea, generalmente, puede que no, porque como ya lo mencionamos con lo de las demandas, y y hasta ahí se queda, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de ese motivo de consulta? ¿Qué es lo que verdaderamente está sucediendo y qué es lo que verdaderamente quiere, ¿no? Y tendríamos que empezar a distinguir entonces entre el motivo de consulta consciente y el motivo de consulta inconsciente para ver si nosotros tenemos entendido cuál es ese motivo de consulta y también se lo tenemos que transmitir al paciente para que el paciente esté en sintonía de lo que se va a trabajar, ¿no? Nosotros vivimos en un contexto donde esperamos una respuesta rápida, donde esperamos que se calme, y aquí voy a agregar un concepto extra que es el de síntoma. Usualmente un síntoma lo entendemos como malestar. Sin embargo, en la clínica psicoanalítica vamos a entender que síntoma es la señal de que algo no está funcionando, entre comillas, como debería. Es decir, pensado a nivel social, el que haya, por ejemplo, problemas económicos, el que haya manifestaciones sociales son síntoma de que algo a nivel social no está funcionando como debería. El problema no son las marchas. Ahora, si lo pensamos a nivel físico, una fiebre, a lo mejor cansancio, son síntomas de que no estamos dándole al cuerpo o que nuestro cuerpo no está funcionando como debería. Ahora, esta parte de síntoma usualmente es la señal de que algo no está funcionando. Cuando algo en nuestra vida no está funcionando, entre comillas, como debería, nos genera cierto malestar y la mayoría de personas actualmente no buscan comprender lo que está sucediendo ni solucionarlo. Buscan calmar el síntoma. Cuando a alguien le duele la cabeza y el médico le dice, oye, toma más agua, lo que te está generando el dolor es esto, casi siempre las personas dicen, no me diga qué me lo causó, dígame cómo me lo quito. Y de repente es así de, oh, aquí justo vamos a confrontar con la parte de el síntoma, porque no necesariamente, evidentemente vamos a buscar calmarlo, evidentemente vamos a buscar desde la clínica psicoanalítica darle solución a aquello que causa sufrimiento, pero no solo tapando ese síntoma, sino solucionando aquello que lo genera. Y esa es a veces una parte complicada porque muchas personas llegan a consulta con esta expectativa de novela mexicana, donde vas al psicólogo, pasan 20 minutos, el psicólogo te dice, amiga, date cuenta, amigo, date cuenta, aplica lo que le dice y en los siguientes 20 minutos ya arregló el problema familiar y ya todos se abrazan y todos son felices. Es la expectativa o es como una parte ideal de nuestro trabajo, el trabajo que hacemos en la parte clínica. Y muchas veces vamos a confrontar justamente con esta realidad
donde, ok, yo puedo darte un consejo, pero antes de poderte dar un consejo, necesito entenderte, saber qué tipo de personalidad tienes, saber a qué le das importancia, a qué no, a qué le llamas un problema, a qué no, cómo intentas solucionar tus dificultades o tus problemas y qué resultado normalmente te dan. Además de que necesitas, regresando a la parte de la clínica, conocerme. Porque si tú sabes que yo soy una persona confiable, que escucha, empática, lo vas a recibir diferente a si tú piensas que yo soy este especialista que se aprovecha de las personas que sufren y solo te cobro y es mi bienestar, aunque sea la misma situación o la misma persona. En ese sentido, muchos van a, o mucha gente va a llegar justamente con esta demanda de dime qué hacer, ¿no? Dime cómo quitarme este malestar y se van a topar con pared, por lo menos con nosotros, porque difícilmente les vamos a decir, haz esto o haz aquello otro. Primero nos tenemos que dar el tiempo de conocer a la persona, sus contextos, su deseo y que la persona nos conozca también, además de ponernos de acuerdo en la forma de trabajo. Exactamente. Además, siguiendo también con esto, nosotros vamos a escuchar todo el relato que nos dice este paciente o en esta primera entrevista. Es más, quisiera yo quitarle en la primera entrevista que sea paciente, porque habría que ahí en ese momento evaluar si puede o no puede, o si este es el tratamiento que necesita o que quiere o que busca, y entonces nosotros estamos evaluando y vamos a empezar a buscar los síntomas, como dice Armando, pero hay dos tipos de síntomas, los síntomas egodistónicos y los síntomas egosintónicos. Los egodistónicos son los que siempre nos van a decir, nos van a relatar. Lo que pasa es que me siento muy mal, sufro de crisis de ansiedad, tengo no sé, ya no puedo dormir, me está sucediendo esto. Y nosotros nosotros entendemos que esos son los que ya tienen detectados, pero están los egosintónicos, es decir, los que hacen sintonía con uno y que él no los percibe. O sea, que a lo mejor sus compañeros de trabajo sí, que a lo mejor su familia sí, a lo mejor sus hijos o hijas sí los tiene, pero que él no los percibe. Y nuestro trabajo es empezar a detectar estos síntomas que él no está logrando detectar, porque forman también parte de toda esta sintomatología que él tiene y que por eso está funcionando mal en su entorno, en su vida, y que nosotros vamos a tener que devolvérselos, vamos a detectar y decirle, muchas veces le podemos preguntar, oye, ¿y dónde te va mal? Solo en el trabajo. Ah, ok. ¿Y con tus amigos? No, es que yo no salgo con amigos, es más, no tengo amigos. ¿Y qué pasa con tu familia? No, ellos están bien, ellos, se van de vacaciones solos y yo no tengo problemas. Y nosotros vamos detectando, bueno, es que tú no te das cuenta que está invadidas varias áreas de tu vida, varias esferas de tu vida, y tú solamente crees que en el trabajo te está yendo mal y que no te das cuenta que también hay muchas otras áreas que están invadidas y que no estás funcionando. Y eso es porque son sintónicos y que no se está dando cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, también parte del motivo de consulta en nuestro trabajo es ir detectando estos síntomas. Aparte de que nosotros tenemos que ver cuándo iniciaron estos síntomas, el paciente desde cuándo detectó estos síntomas. Y como decíamos, o decía al principio, muchos de estos síntomas son muy añejos. Oye, ¿y desde cuándo te sientes así? No, pues ya tiene como 5 años, como 10 años, un año y nos está yendo muy bien, ¿no? Y entonces le preguntamos, ¿y qué fue lo que hizo que actualmente tú vinieras a consulta, ¿no? Porque si tienes estos síntomas o te estás sintiendo así desde hace tanto tiempo, ¿por qué hoy sí? Y ahí es lo que vamos a buscar, algo muy importante, que es el motivo desencadenante. O sea, ¿qué fue que ya no toleró, que ahora sí tiene que pedir ayuda y antes no, ¿no? En el ejercicio, todos los que están aquí, por favor, vayan pensando en algún caso, en algo,
donde vayan detectando esto, a ver si les funciona y si quieren escríbanlo en el chat, ¿no? En este caso, justo hablando de ejemplo, hay varias situaciones que podemos definir en términos de deseo, en términos de demanda y también en términos de aquello que sea posible alcanzar. Por ejemplo, una persona que se enoje y que el modo de confrontar con las situaciones complicadas sea ser muy visceral, voy a ponerlo en términos de lenguaje cotidiano, su motivo de consulta puede ser es que quiero dejar de enojarme, ¿no? O sea, ya no quiero manifestar enojo nunca. Y podemos escuchar a la persona. No se trata tampoco de decir, no, no, imposible, siempre te vas a enojar. No se trata de eso, sino escuchar a qué se refiere con enojarse, de qué le sirve enojarse, qué consecuencias tiene, junto con lo que nos dice Diana. ¿Qué hace que ahora ese motivo se vuelva algo que quiera trabajar? Porque seguro esta persona ha sido enojoncilla desde hace muchos años, pero ahora le está generando un problema y entonces, de entrada, podemos incluso acompañarle en darse cuenta que a nivel de carácter o de temperamento, pensándolo, eh, ya forma parte de su repertorio, ya forma parte de cómo va a lidiar con las situaciones y que no se trata de ser o no ser, ya sea enojón, fiel o infiel, angustia, tristeza, alguna situación que esté muy presente en su vida, sino entender para qué le sirve y también entender si a manera, y lo tengo, como en la película Cómo entrenar a tu dragón, llegaron a verla, o la película de Life of Pi, una aventura extraordinaria, donde tanto el dragón como el tigre representan esto que se quiere quitar, aquello que se quiere solucionar, y muchas veces vale la pena, así como con Chimuelo, este dragón simpático, es entenderlo, entender para qué está ahí, para que en colaboración, ahora sí como integrar esa parte que la persona quiere rechazar de sí misma, pueda integrarlo a su vida actual y poder entender su vida de una forma diferente y actuar, o en este caso sentir o vivirla de una forma diferente. Creo que Elena va a hablar, nada más algún comentario porque se me va a olvidar, pero justamente Chimuelo o el Sí. tigre, como lo pongo ahí como angustia, que actualmente dicen es que me siento muy ansioso, perdón, muy ansioso y entonces quiero quitar esa ansiedad de mí, ¿no? Pero la ansiedad es algo que nos está diciendo que no estamos funcionando de la manera correcta y no se trata de quitar o de zafarnos del dragón o de Chimuelo, sino entender qué está funcionando o para qué está funcionando esta ansiedad y cómo entonces nosotros vamos a responder con esto, que es una señal de alarma para poder hacer un cambio. Y es como si tuviéramos una alarma de incendios y dices, ¿qué molesta es la alarma de incendios? Lo que voy a hacer es quitarle las pilas para que ya no haya este ruido. No, la alarma de incendios te está diciendo que hay un incendio que se tiene que solucionar, igual en la ansiedad, ¿no? Entonces, cuando llegan y dicen, solo quiero quitarme esta ansiedad, no se trata de eso, se trata de ver qué te está diciendo ese síntoma. Ya, hasta aquí lo dejo. Justo iba por la misma línea, ¿no? Que aquí la cuestión con los síntomas es que hay que entender qué nos están queriendo decir, ¿no? Hacia dónde está encaminado para poder entender los cimientos, ¿no? De dónde se está agarrando cualquier síntoma que sea, para con eso trabajar. Nosotros en psicoanálisis no trabajamos directamente para quitar un síntoma, sino que entendemos toda la configuración de la estructura mental del sujeto, de la persona, del paciente, para saber por qué funciona como funciona. Ese es nuestro trabajo. Entonces, juntos con el paciente vamos construyendo este entendimiento y los síntomas vamos entendiéndolos. No solo los queremos eliminar, sino que vamos a entender para qué sirve, por qué sirve y vamos determinando y hasta el mismo síntoma a veces va cediendo porque pierde su función, porque ya comunicó lo que quería comunicar y al entenderlo, al modificar lo que haya que modificar, el mismo síntoma a veces se va diluyendo. Aquí vamos dependiendo de la persona, de su estructuración psíquica también, del momento en el que se encuentre, vamos acompañando a cada persona
a entender la situación. Ahorita pasó a leer lo que Andrés nos está escribiendo por chat y antes de eso menciono, hace tiempo una persona explicaba que en su vida se sentía como haber roto una burbuja, cuando justamente las situaciones de su vida cambiaron, su relación de pareja terminó, se hizo cargo de sus hijos, en su familia como de origen, papás, hermanos, no recibió el apoyo que esperaba y entonces él se vivía constantemente con, es que necesito romper la burbuja, ¿no? En esta parte de no vivir en su burbuja o no vivir en su zona de confort. Entonces llega un punto en que necesitamos definir cuál es la burbuja, necesitamos definir cómo vivió este desencuentro o este encontronazo con la realidad, porque al final fueron varios duelos, pensando en esos términos, al mismo tiempo. La de la ruptura de la relación, la de el cambio en relación a su familia y también en el cambio de responsabilidades. Y entonces llega un punto, después de cierto tiempo, donde puede metaforizar que no es lo mismo que le rompan la burbuja desde afuera, como cuando hay un huevo, se lo metaforicé de esa manera, donde es, bueno, no es lo mismo romper un huevo desde afuera, porque si pasa eso, se estrella y se muere, a cuando se rompe desde adentro hacia afuera, que es cuando la tortuguita o el avecilla o cualquier animal ovíparo rompe el huevo para poder existir de una forma diferente. Y entonces poder entender que no solo es romper la burbuja, o sea, no solamente es irle diciendo a la gente sus verdades, sino acompañarla más bien a que sea capaz de trascender. Leo el ejemplo de Andrés y le cedo la palabra a ustedes. Andrés escribe, se me ocurre, por ejemplo, cuando fallece alguien muy cercano, un padre o una madre, o recibir la noticia de una enfermedad del paciente mismo o de un ser querido. En caso de pacientes adolescentes, a veces es la rebeldía y el poco control con el que lidian los padres o tutores. Digo, creo que está refiriéndose al motivo desencadenante que él está viendo que esos pudieran ser y que por eso es que están llegando. Nosotros, como especialistas de la salud, lo que vamos a estar es justamente detectando esto que nos está diciendo el paciente, que nos está diciendo los síntomas que ya dijimos que pueden ser egosintónicos o egodistónicos, y lo que vamos a hacer es tener que meterlos, regresárselos, metabolizárselos, la palabra sería hacer un reverie, y decirles, oye, me está señalando esto que te está pasando en tu vida, más esto, para hacerle consciente todas estas partes que para el paciente son puntos ciegos y que entonces el paciente vaya entendiendo que lo que él trae solamente es una visión muy parcial y que hay mucho más atrás de lo que él se ha podido dar cuenta y nosotros lo vamos a ir metiendo en una relatoría. Y esto el paciente va a empezar a darse cuenta de que va más allá de lo que él está simplemente pudiendo ver. ¿Para qué hacemos esto? Para ir estableciendo, digo, todo esto va para ir estableciendo el motivo de consulta, porque no es lo mismo decir, es que vengo porque me duele, porque no estoy caminando bien, que decir, bueno, aparte de eso es que tengo la pierna o el pie roto y por eso es que no estoy caminando bien. O sea, él nada más trae esa punta del iceberg diciendo es que no estoy pudiendo caminar bien y cuando nosotros vamos haciendo toda la investigación, pues vamos cayendo en cuenta que pues sí, se tropezó, se pegó, le cayó una piedra y que a partir de ahí no está pudiendo caminar bien y que está afectando todo el sistema, pero eso se lo tenemos que devolver nosotros al paciente con estos síntomas que son egosintónicos para él y con el motivo de este desencadenante para ir estructurando un motivo de consulta. En este caso, vamos a saber que hay personas cuyo motivo, manifiesto y el latente sí coinciden. Es decir, sí hay personas que sí lo reflexionaron desde antes, están haciendo el análisis de su vida y de repente dicen, ok, sé lo que está pasando, pero necesito apoyo. Y es verdad que hay personas que al llegar a consulta te desglosan de forma bastante estructurada lo que ocurre. No voy a poner porcentajes reales, pero ha de ser el 1% de las personas, porque el 99% no llegan así.
La realidad es que llegan simplemente con una queja y ya en consulta, como comenta Diana, vamos a ayudar a sostener, vamos a ayudar a construir en conjunto qué es lo que se va a solucionar y cómo es que se va a solucionar. Porque aquí con lo que nos escribe Andrés, cuando fallece alguien muy cercano, es saber primero qué relación tenía con esa persona cercana, si era buena, si era mala, si hay culpas, si hay duelo o si no lo hay, porque muchas veces asumimos que vamos a, oye, falleció alguien, ay, qué mal, ay, se embarazó alguien, ay, qué bien, felicidades. Y no, lo primero que hacemos es escuchar, oye, cómo te enteraste, cómo ocurrió, cómo lo vives tú, qué sientes, qué piensas, qué es lo que imaginas que va a pasar. Porque, como comenta Andrés, recibir la noticia de que el mismo paciente o un ser querido han enfermado, también vale la pena de, oye, ¿qué enfermedad es? ¿Qué imaginas que va a pasar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por lo mismo? ¿Qué sabes de la enfermedad? Y al final es construir con lo que la persona tiene y acompañarla en ir integrando en su experiencia actual, porque no vaya a ser que sea una gripa, ¿no? Y que la persona diga, ay, es que es una gripa, pero ¿qué tal si es algo más grave y solo es el inicio de una cadena desencadenante de algo que me va a matar? Y de repente decimos, ok, la angustia está desbordante. O el caso de, tengo este caso, de una persona que de repente empieza a notar que tiene, ¿cómo se llama? Que le salen bolas alrededor del cuerpo. Que se toca en el antebrazo y salió una bola, que se toca en la base del pectoral y se toca como otra bola que no estaba ahí hace tiempo. Y de repente, oye, ¿tú qué piensas que sea? Ah, quién sabe. Y cuando lo vives, otra persona podría desbordarse en angustia porque seguro son tumores o cáncer. Y esta persona dice, ay, quién sabe. Oye, ¿y qué has intentado hacer para saber qué es o qué lo causa? No, no sé, eres la primera persona a quien se lo digo, pero legítimamente sin angustiarse. Y ahí también es de, oye, te sugiero ir con el médico, oye, ¿qué te parece si vas con alguien que te haga un análisis? Al final eran lipomas, es decir, sí son como tumorcillos del tejido graso, pero que se quedan encapsulados, ¿no? Y al final es de, ah, ok, vemos que el autocuidado de esta persona es distinto al de tal vez otra persona que al primer síntoma, ahora sí regresando a la palabra síntoma, se angustia desbordantemente. Pero también ahí podemos ver otra cosa que es muy importante. Digo, es que el trabajo es muy interesante, ¿no? Porque es nuestro trabajo que, como siguiendo con la relatoría de Armando y de este paciente, podríamos decir, bueno, es que uno se procura mucho y el otro, a lo mejor no le toma importancia. O también podríamos estar analizando los mecanismos de defensa que utiliza cada paciente. Y que eso también es muy importante porque nosotros cuando estemos explorando al paciente para determinar el motivo de consulta, vamos a ir viendo cuáles son los mecanismos de defensa prioritarios o que ocupa mayoritariamente, inclusive de forma masiva. A lo mejor uno diría, pues es que, oye, tienes una bola, a lo mejor voy a poner esto en el oído, y lo comento porque sí, en alguna ocasión una persona llegó con la oreja, el pabellón, doblado hacia adelante porque tenía atrás pues una pus, una bola, un absceso de pus, y que no quería que nadie se lo tocara, pero ya inclusive ya había una deformación, ¿no? Ya había una deformación y ya todos los que estaban a su alrededor sabían que no tenían que tocarlo, y ni siquiera mencionarlos. Y entonces él pues estaba diciendo que no era nada, o sea, no, no es nada, o sea, como es casual, todo el mundo tiene el pabellón doblado y es normal tener bolas ahí o granos de pus, y pues que estamos viendo ahí cómo usa masivamente en este caso, podría ser como la negación o como a lo mejor una intelectualización o una racionalización, digo, se juntan varios síntomas. Nosotros tenemos que ir evaluando el uso de mecanismos de defensa para ver cómo está sobrellevando esta persona su forma de vivir, ¿no? Y nosotros tenemos que ir mostrando, no le vamos a decir directamente en ese momento, porque es una primera exploración,
pero tenemos que ir anotando qué mecanismos mentalmente, o su estilo cada quien, qué mecanismos de defensa están utilizando para nosotros ir detectando el monto de energía que va ocupando para poder tener su vida como hasta este momento la está llevando, ¿no? Imagínense ustedes, y lo estoy poniendo en lo biológico porque creo que es más fácil, pero imagínense ustedes todas las modificaciones que esta persona había tenido que hacer para poder sobrellevar este estilo de vida. Simplemente no podía dormirse del lado en donde estaba la infección porque pues simplemente iba a ser muy doloroso. Ya había modificado entonces su forma de dormir, su forma de acercarse a las personas, su peinado lo había modificado como para cubrirlo un poco, esta parte, y aún así era visible. Entonces su peinado lo tenía que modificar. Y se dan cuenta entonces todas las adecuaciones que tenía que hacer para tener una vida relativamente normal. Y hago el comentario de qué sucedió con esta persona. Cuenta que en alguna ocasión llegó un compañero nuevo a la oficina que no sabía nada, o sea, que no tenía conocimiento de esto, y ni siquiera se fijó en él, realmente era muy nuevo, y que llegó por atrás y le hizo una broma, y entonces lo golpeó, la aplaudió, la cabeza, las orejas, y le reventó, la bola de pus que tenía. En ese momento, pues obvio, motivo desencadenante, podríamos decir, fue a ver al doctor y después comentó, si de haber sabido que iba a descansar tanto, hubiera ido a atenderme hace muchísimo tiempo, ¿no? Y eso mismo pasa también de forma psíquica, ¿no? O sea, muchas personas creen que esto va a ser terriblemente doloroso. Y no digo que el haberlo explotado no tuvo una connotación o un cierto grado de dolor, pero lo que ocasiona el atenderse es mucho más satisfactorio que el mantener un estilo de vida con tantas adecuaciones, ¿no? Aquí escribí Miriam. Un ejemplo sería un niño que se hace pipí en la cama y llora cuando llega la noche. Y en este mismo sentido, vamos obviamente a estructurar, a ayudar a la persona a estructurar la escena. Usualmente las primeras sesiones son más de entrevista, son más de uno, estar de preguntón y preguntarle a la persona con quién vive, cómo se lleva con los demás. Y cuando nos dice, ay, es que hay un niño que se hace pipí en la cama y llora cuando llega la noche, obviamente no es lo mismo si llevan al niño a consulta, a si la persona lo menciona como motivo de consulta, sin llevar al niño, porque también puede ocurrir. También vale la pena entender o preguntar cuál es la edad del niño o de la niña, qué pasa en casa, es decir, para ellos, qué les representa. ¿Es algo normal? ¿Es algo, o sea, cuando se dan cuenta, qué ocurre? Porque ya aquí en lo que nos escribe y llora cuando llega la noche, podemos entender que es un momento de angustia, donde el niño sabe que al llegar la noche va a ocurrir esta enuresis, es decir, hacerse pipí, pero vamos a entender qué significación a nivel familiar, qué consecuencias tiene si se le reprocha, se le regaña, se le consiente, para poder ver la forma de acompañar a la persona primero a entender y estructurar la situación y que la persona decida cómo actuar en esa misma situación. Porque no es lo mismo si la persona es el niño y con el niño trabajamos en consulta, o si es hermano o hermana del niño que se hace pipí, si es papá o mamá, o si es algún otro familiar. Y depende también las condiciones en las que vivan. Entonces, ya desde aquí, ya el motivo se vuelve importante para saber la persona qué tanto va a poder modificar o no, qué tanto va a poder colaborar con la familia o recibir el reclamo también, porque muchas veces, aunque sea algo negativo, recordemos que los sistemas, o por lo menos hablando de familia como sistema, buscan la homeostasis, buscan no cambiar en la medida de lo posible, mantener el status quo de cada integrante. Y cualquier cambio justo representa una amenaza a este sistema. Entonces vamos entendiendo cómo se va estructurando para poder acompañar a la persona en solucionar este malestar.
Yo quería retomar este tipo de ejemplos que ponen en el chat, ¿no? Sobre todo el del adolescente, donde los papás no saben cómo manejar a su hijo adolescente en esta cuestión de impulsos, ¿no? Ahí es un ejemplo de la demanda. La demanda de tratamiento a lo mejor viene de los padres, entonces lo llevan a consulta porque quieren pues entender más o ayudarle a su hijo a que entienda más su control de impulso, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer con un adolescente que llega por referencia de los padres, ¿no? Y demanda de los padres? Pues con este adolescente tendríamos que trabajar en encontrar un motivo de consulta propio, entender él qué desearía trabajar en un espacio terapéutico. ¿Por qué? Porque esto nos va a facilitar, uno, el que él efectivamente sea el paciente, no los papás que demandan algo, ¿no? O sea, la demanda sea propia, el deseo de trabajar y analizarse sea propio. Y además, bueno, fortalece la alianza de trabajo, ¿no? Porque el adolescente va a ir con un propósito a su espacio y puede hacer suyo el espacio terapéutico y nos va a ir dando toda esta línea de trabajo donde una de las consecuencias naturales esperaríamos sería que el adolescente pueda entender en mayor medida sus emociones y su control de impulsos o de emociones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante con niños y adolescentes. Hay que entender cuál es el deseo del adolescente o del niño de estar ahí, cómo viven lo que nos relatan sus papás en el primer contacto donde nos piden tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, rescatando el ejemplo que ponía Andrés, sí es muy importante hacer esto con adolescentes y con niños para pues que ellos hagan propio el espacio y puedas trabajar sobre eso también. No te oímos, Diana. Perdón, que lo que está diciendo Elena, pues es muy importante porque acuérdense que así como de niños o de adolescentes que pueden ser mandados por otros, también de los pacientes ya adultos, también tenemos que hacerles conciencia que el trabajo que se va a hacer es para ellos, para que ellos modifiquen, cambien, ellos se sientan mejor, vivan la vida como ellos lo quieren vivir y que entonces, o más cercano a lo que desean y qué tan realista es todo, ¿no? Para eso nosotros tenemos que escuchar el material que nos da el paciente y nosotros vamos a ir, acuérdense que el material que nos da un paciente puede ser verbal y no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a decir o nos va a dar información también por medio de los lapsus o de las omisiones. De repente está contando su historia y hay una parte de su vida que no tiene idea del tono de voz, porque puede estar contando algo que aparentemente pues no es tan traumático como, no sé, cuando yo iba en la primaria, entonces perdí mi color rojo, que pues uno diría, pues tú y todos hemos perdido el color rojo, pero sin embargo, si esta persona lo manifiesta con una emoción que no está como de acuerdo a lo que nosotros estaríamos pensando, ese ya es un material que nos está dando, ¿no? Entonces, también si hace repeticiones, o sea, en la relatoría va dando información y de repente regresa a ese punto y de repente vuelve a regresar, nosotros ahí estaremos también explorando qué está sucediendo, el orden en que empieza a relatar las cosas. No es lo mismo que llegue y empiece a decir, yo fui planeado cuando mis papás tenían, y te cuente toda la historia hacia hasta acá, o que empiece del día de hoy hacia atrás, o que empiece en medio, o sea, no es lo mismo. Nosotros vamos a tener que ir viendo qué orden le está dando a su historia, a su propia historia, y con eso nosotros tenemos que ir acomodando para ir viendo a qué le está dando más importancia, dónde están ahí posibles
posibles puntos de fijación o por lo menos que tenemos que explorar más, que tenemos que hacer una exploración más profunda para poder entender qué está pasando aquí. Si lo dice con mucha ansiedad, si lo dice tranquilamente, si habla acerca de la muerte de un ser querido que acaba de suceder hace poco y lo dice con una emoción totalmente aplanada, todo eso nos va a dar información nos va a dar información para establecer un motivo de consulta. Y es muy importante por eso que nosotros tengamos que estar fijándonos en todos estos detalles, no solamente lo que verbaliza, sino lo que no verbaliza o lo que verbaliza, cómo lo verbaliza. Entonces, todo esto tiene que entrar para justamente hacer este motivo de consulta que sea de los dos, que nosotros estemos de acuerdo, y que se pueda trabajar. Pregunta para ¿ustedes utilizan todo esto que estamos haciendo, que estamos mencionando? ¿Les falta algún punto? ¿Hay un punto que ustedes utilicen de más, que no hemos dicho? Escríbanlo ahí para que podamos, platicarlo, ¿no? Aquí vale la pena también, justo, Diana comenta, entender qué dice, cómo lo dice, con qué contenido lo dice, cómo lo integra en su vida. Voy a mencionar un ejemplo de hace tiempo, donde llega una familia con una niña de 6 años que presenta enuresis y encopresis nocturna y enuresis diurna. Es decir, de noche se hace del baño, tanto del 1 como del 2 y de día se hace del baño del 1. Así, no importa si estaba en la escuela, no importa si está en casa, pero se hace del baño. Es una familia donde literalmente es una gran casa donde viven tanto los abuelos maternos como ya sabes, hijos e hijas de la abuela con sus parejas e hijos. Y también con los nietos, es decir, es una gran casa donde vive toda la familia y entonces había una sospecha de que uno de los tíos abusaba o había abusado sexualmente de esta niña. Cuando se acercan, comentan, es que llegamos porque el tío abusó sexualmente de ella, ¿no? Y en serio, no sé si pude contener mi expresión o no, pero fue como de, ok, ¿y cómo lo saben? Y empiezan a dar su justificación. Sí, porque antes esta niña ya controlaba ese interés, es decir, ya tiene 6 años, ya avisaba para ir al baño, no había problema y de repente empezó a tener este tipo de conductas. Empiezo a notar que hubo cambios a nivel familiar, hubo cambios a nivel escolar porque hubo un cambio de escuela y empiezo a notar algo muy significativo de esta familia en particular. Cuando me contactan y le pido a las personas, en este caso, oigan, si pueden acudir a la consulta, papá y mamá, para poder pues hablar del problema, usualmente yo solicito que solo venga el adulto la primera vez. Usualmente pido que no venga el niño para poder hablar de varios temas, incluidos secretos familiares, sexualidad, cuestiones económicas, pero esa vez no llegó papá y mamá, solo llegó mamá con 3 tías y la paciente. Y dije, ok, vamos a aguardar. Terminando esa consulta, me dijeron, no importa que sea doble, pero necesitamos que pase la niña. Y yo, ok, ya pasó la niña. Les digo, pero va a ser sesión doble. ¿Se va a cobrar como una sesión doble? Sí, no hay problema, pero necesitamos que la vea para poder saber qué hacer porque no se puede quedar así. Ok, bueno, nos vemos un par de días después por la urgencia de la situación y les pido, en esta ocasión, entiendo que no sabía cómo llegar, tal vez estaba acompañada de sus familiares y todo. Pues vuelve a llegar acompañada como de 3 familiares, la mamá de la paciente. Y yo, ok, aquí ocurre algo. Y entonces empiezo a indagar y justo terminando la tercera sesión, que es cuando entiendo la situación, donde hago pasar a la niña, no llora por quedarse sola, hay terapia de juego, de evaluación de juego, no presenta esta angustia de quedarse a solas, veo que más bien la angustia va cargada del lado como familiar. Y entonces informo sobre, oigan, ¿han considerado la posibilidad de que no haya habido un abuso sexual? Y en ese momento probablemente no les cayó como del todo la noticia, pero dijeron, ¿cómo que no? Si se hace del baño, ya vimos en internet que si se hace del baño es que es abuso. Y les comento,
Puede que sí, admito que supervisé ese caso, fue muy difícil, pero llego a decir, ¿no será que justo la pipí es para marcar una distancia y que no estén tan juntas de ella? Y que la respuesta o justamente el cómo se comporta también tiene que ver con que la están tratando como si fuera tan frágil que hasta el aire la va a romper. En ese momento, de una sesión a otra, me comentaron, efectivamente dejó de hacerse del baño, ¿no? Así fue como, en cuanto a la significación pasa de esta niña a fuerza fue abusada y vamos a ver qué hacemos, a puede que no sea la única causa, ese síntoma se modificó, continuaron yendo a consulta y trabajaron una situación familiar de mucha cercanía, pero también el motivo de consulta puede ser que nosotros acompañemos a la persona a definir si sí es el que trae, como comentábamos al principio, o si es otro. Y en realidad tiene que ver con tolerar la cercanía o la distancia, en este caso, de las personas a su alrededor. Yo quería decir, Diana, Sí. no te escuchamos otra vez, vas Diana. Digo, muy buen ejemplo. Y estaba pensando también en esta parte, o sea, los motivos de consulta van variando. O sea, muchas veces se llega con un motivo de consulta, nosotros hacemos algo más completo, damos la información, se establece un motivo de consulta con el paciente, pero se va transcurriendo el tiempo y por el motivo que llegó el paciente, ya no es el mismo motivo por el que se están conservando más adelante. Y entonces los motivos de consulta van mutando. Y eso también tenemos que tener en cuenta porque nosotros el tratamiento va mutando y se va desarrollando. Y nosotros tenemos que ir trabajando a la par del paciente. Inclusive hay un escrito de Freud de terapia interminable, ¿cómo se me fue ahorita el nombre? Terapia terminable e interminable. Análisis terminable. Análisis. Análisis interminable, porque muchas veces podemos decir, por el motivo de consulta que ya llegaste, ya se trabajó, o sea, ya está terminado y tú deseas continuar, entonces ya se va haciendo otro motivo de consulta y se va trabajando muchos otros temas, ¿no? Y muchas veces la crítica que tienen hacia nosotros es que dicen, es que esto es interminable. No, no es que sea interminable, es que el paciente va creciendo y al ir creciendo y madurando, va queriendo trabajar otras cosas y los motivos de consulta se van modificando, ¿no? Exactamente. Yo Aquí quería es aprovechar el adelante, ejemplo de adelante. Armando, ¿no? Para justo señalar también cómo este ejemplo sirve para ver lo que se explicaba del síntoma como señal de alarma de algo más. Entonces aquí realmente lo que pasó con Armando es que señaló el motivo que sostenía el síntoma y el síntoma se dejó de presentar. Se pudo trabajar lo que realmente estaba pasando. La falta de límites, la excesiva cercanía, la falta de espacio personal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un ejemplo muy bonito para ver cómo se puede, pues un síntoma va más allá de lo que realmente está manifestando, ¿no? Exacto. Y también un ejemplo, digo, siguiendo con Armando, nada más para utilizar su ejemplo, cómo él establece un motivo de consulta que es totalmente diferente con el que llegan, pues es que iba a decir los pacientes, porque llegan todos, que no son los pacientes, o sea, tendría que ser el paciente, digo, es que es muy bonito su ejemplo, y Sí, cómo entonces tiene que establecer, por medio de la investigación que él está realizando, establecer un motivo de consulta que no es lo que ellos están queriendo, o que no creen, que no es el que ellos creen, y entonces al establecerse el motivo de consulta, puede entonces ponerlo de manifiesto y ya todo lo que dice Elena y se va resolviendo y que seguramente trabajó muchísimo más para poder hacer pues esta separación, ¿no? Y esta individuación. Pero ahí es un ejemplo clarísimo cómo un paciente puede llegar con un motivo muy bien establecido y realmente se tiene que modificar para que sea el real, ¿no? El motivo real. sí, lo que sí podemos trabajar y aquello que podemos ayudar a sostener.
en común, porque siempre es un trabajo en conjunto. Suelo decirlo, es el trabajo de dos expertos. Nosotros en el arte de la terapia, de la clínica, de la entrevista, y la persona que es experta en su vida, en lo que ocurre y en cómo actúa en frente de las situaciones que le ocurren. Entonces, cuando nos podemos poner de acuerdo y definir el motivo con el cual nos vamos a seguir viendo, es que podemos ahora sí establecer una alianza terapéutica y podemos establecer los lineamientos con los cuales nuestra escucha va a dirigirse sí a un objetivo definido, como el timón de un barco. No es, y lo digo y lo seguiré diciendo, no es una deriva psíquica o una deriva mental. De solo llegas, te desahogas y te vas, sino llegas, hablas, elaboras e integras a tu vida actual aquello que te está causando malestar, aquello que vale la pena resignificar y que no necesariamente yo te voy a decir qué hacer, qué no hacer, no necesariamente. Siguiendo con esto, del material que nos está dando el paciente o que nos dan los papás para el posible paciente, que puede ser un niño o el adolescente, todo esto, nosotros vamos a ir escuchando. Nuestra escucha, acuérdense que debe ser una escucha activa, y vamos a ir explorando. Cuando nosotros, como mencionaba anteriormente, que detectamos que hay omisiones, que hay lapsus, que el tono de voz va variando, que hay el orden que está utilizando, que hay repeticiones o que hay olvidos, nosotros vamos a ir explorando. Es nuestro trabajo ir explorando qué es lo que está pasando, y nosotros podemos explorar por varios medios. Uno puede ser, por ejemplo, señalamientos. Me llama mucho la atención que usted se ha saltado todo lo de la infancia, o me llama mucho la atención que usted no ha hablado nada de las relaciones con parejas. O sea, hacemos eso es un tipo de señalamiento. O me llama mucho la atención que cada vez que habla de tal persona, su mamá, por ejemplo, lo habla con cierto tono de voz o con cierta emoción. Entonces nosotros vamos señalando qué es lo que vamos viendo, y es una forma en que el paciente va diciéndonos o nos va dando más información de qué es lo que está pasando, ¿no? Nosotros hacemos esclarecimientos, como por ejemplo, usted me estaba comentando que cuando era joven le sucedió tal cosa. Hubo un ejemplo en donde decía una paciente: es que mi hermana me quitó mi lugar cuando nació, cuando nació. Yo me acuerdo cómo fui al hospital, y entonces, yo ya no cabía en la cama con mamá porque ella ya estaba con su nuevo bebé. Y nosotros tenemos que hacer ahí indagaciones, y le decía: pero ¿cuántos años tú y tu hermana se llevan de distancia, no? Y dice: 2 años. Y a los 2 años tú entrabas a un hospital y tú lograbas ver que tu mamá tenía el bebé. Y entonces ahí es cuando nosotros vamos haciendo estas indagaciones, y vamos señalándole que lo que nos está contando es poco probable, porque pues es muy complicado que esa situación se haya podido dar. Y va cayendo en cuenta, digo, nada más hago el término, este ejemplo, va cayendo en cuenta que en realidad no era con su hermana, sino que esto sí lo vivió, pero con una sobrina, y cuando ella ya tenía una edad cercana a los 12 años. Y que entonces ahí sí ya cobra lógica, y cómo entonces estaba enojada con esta hermana y estaba depositando un montón de cosas que no estaba ella pudiendo acomodar, y lo ponía en ese ámbito donde supuestamente la hermana vino a quitarle el lugar. Y no, digo, ya después fuimos explorando y fuimos entendiendo, pero nosotros vamos a hacer esta información, la tenemos que ir confrontando, tenemos que hacer esa aclaración, y tenemos que algunas personas, también algunos terapeutas, llegan a utilizar en esta exploración, llegan a hacer interpretaciones. Eh, Depende los estilos y depende también el paciente. Hay pacientes que, como mencionaba Armando, llegan ya muy claros con el motivo y que ya llegan con mucha información, sobre todo los pacientes que ya han estado en un tratamiento
anteriormente en un tratamiento similar. Entonces ya llegan con mucha información, llegan con muchas cosas acomodadas, con mucha claridad, y en ocasiones nosotros sí podemos ya ahí desde una primera intervención, que nos estamos apenas conociendo, pudiéramos llegar a utilizar hasta una interpretación. Pero en pacientes que son realmente nuevos y que no traen toda esta información presente y que no están pudiendo acomodarlo bien, pues casi no hacemos ninguna interpretación en ese momento. Nos esperamos a que el trabajo vaya continuando y avanzando. Pero tenemos que ir haciendo toda esta información y toda esta búsqueda para poder establecer un motivo de consulta, ¿no? Yo quería destacar algo que decía Armando, ¿no? Hace rato. Aquí lo que hacemos es distinguir entre el motivo de consulta consciente, que es el paciente que nos va a decir, ¿no? O que vamos a conscientemente nosotros llegar con el paciente, y el motivo de consulta latente, que ese como psicoanalistas es el que tenemos que hacer desde nuestro conocimiento teórico, ¿no? Y clínico. O sea, hay que entender qué dice el paciente, que él piensa que es lo que va a trabajar, y vamos a trabajar sobre ello, pero también hay uno más abajo. Muchas veces ese motivo de consulta latente tiene que ver con aspectos inconscientes de la dinámica familiar, del rol que ocupa la persona, etcétera, con muchas cosas, y por eso el paciente no lo tiene consciente o claro. Este motivo de consciente latente muchas veces también tiene que ver con etapas de vida. ¿Por qué? Porque llegamos a cierto momento de análisis, porque la etapa de vida en la que nos encontramos tiene varios retos o varias situaciones, crisis o retos, como lo queramos llamar, que tenemos que conseguir o queremos conseguir, ¿no? Entonces, bueno, saber en qué momento de vida está el paciente es muy importante para entender toda la cuestión integral de la vida del paciente, que era lo que decía Diana hace rato. O sea, el paciente puede decir, en el trabajo me pasa esto, pero todas las demás áreas están conectadas con también lo que puede estar pasando en el trabajo. Por ejemplo, si es un paciente joven que entre los 20, 30, etcétera, quiere consolidar varias cosas profesionales, en el ámbito de pareja o relaciones sociales, etcétera. Todo esto va a ser una guía también para entender de forma integral qué es lo que el paciente busca trabajar, ¿no? Y que bueno, son retos que en diferentes etapas antes estaban como muy marcados, ¿no? O sea, antes eran como más sencillos en teoría. Nosotros, bueno, ya hay muchos memes y TikToks, ¿no? O sea, en los 70 uno terminaba de estudiar y entonces decía, "Ay, pues ya casi me voy a casar y voy a comprar una casa y un carro y todo, ¿no? Actualmente uno va llegando a los 30 y como que va diciendo, pues no sé si me caso, todavía no sé si me salgo de la casa de mis papás, o sea, cuando en aquel momento, pues ya a los veintitantos ya estabas totalmente independiente, ¿no? O que nosotros estábamos pensando que a los 65 pues ya me jubilo, vivo la vida, me voy de vacaciones pues prácticamente todo el tiempo, ya soy feliz, China libre, y actualmente dices pues no me alcanza el dinero y entonces voy a ver qué trabajito hago para poder sostenerme y cómo le hago para poder tener una vida pues relativamente tranquila, ¿no? Entonces actualmente están cambiando mucho los retos de vida y se está complicando muchísimo esto, o sea, actualmente vemos adolescentes que nosotros si pensamos en la palabra adolescente, pues a lo mejor estaríamos pensando 12 años, o a lo mejor estábamos pensando 15 años, o a lo mejor estamos pensando 20 años, pero también estamos viendo adolescentes de 40 años y casos como los que vemos en donde hombres adolescentes, acuérdense que la adolescencia no es un periodo biológico, sino es un periodo psíquico, están queriendo demandar a sus papás por manutención
porque pues ellos no pidieron venir a esta vida y entonces los papás tienen que mantenerlos. Y que vemos entonces todos estos retos que han ido cambiando y que para nada se acerca y que cada vez hay más velocidad, y van cambiando más rápidamente y que para nada se acercan a los retos que tuvieron nuestros papás y mucho menos a los retos que tuvieron nuestros abuelos, ¿no? Y que entonces estos cambios pues, se van acelerando muchísimo o modificando y que nosotros tenemos que ser empáticos de ir entendiendo qué es lo que está sucediendo, entendiendo al paciente y no querer nosotros establecer un parámetro porque nosotros no tenemos por qué establecer los parámetros. ¿Y qué hay detrás de todo esto que el paciente está trayendo y de por qué está queriendo, en este caso de este ejemplo, demandar a sus padres cuando él tiene 40 años, porque pues él siente que no está capacitado para vivir la vida y tendríamos que estar viendo qué es lo que le falta o según él qué le falla para poder estar capacitado para pues vivir la vida y que eso podríamos irlo estableciendo como un motivo de consulta para que entonces se vayan creando esas herramientas y el paciente pueda salvar o pasar esta problemática, ¿no? Entonces, digo, una invitación también a todos, vayan pensando en sus propios pacientes y vayan viendo si los motivos de consulta que ustedes establecieron o los establecieron en conjunto o si ya variaron o si ya se modificaron o si a lo mejor tendrían que volver a reevaluar, porque eso también es importante. O sea, si el motivo de consulta no está bien establecido, el tratamiento pues es caótico y podemos quedarnos atrapados en un giro sin salida, ¿no? En dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, muchas veces cuando un tratamiento no avanza, pues tiene que ver con que el motivo de consulta no está bien establecido. Aquí, a manera de metáfora, cuando nosotros iniciamos un vínculo con cualquier persona, vale la pena ser claros con lo que esperamos de esa persona. Hace poco hablaba con alguien que me decía, es que me gusta una chica, por ejemplo. Y de repente, ok, ya se lo dijiste y me responde este chico. Sí, ya le dije, pero me respondió que vamos viendo cómo se dan las cosas. Y entonces es, ok, vamos viendo cómo se dan las cosas. O sea, no es ni sí ni no, como diríamos, ni picha, ni cacha, ni deja batear, porque no es que ella te coloque en la friend zone, como decimos. Tú te estás colocando ahí, porque si, siendo sincero, yo se lo decía. Si no te está diciendo sí ahora, no te va a decir sí después. Es decir, no hay claridad con si son amigos, no hay claridad con si van a formar algo romántico, no hay claridad con el tipo de expectativa. Entonces, cuando salgas, por ejemplo, con esta persona a tomar el café, al cine, a dar la vuelta, podemos hacer eso mismo con amigos, con familiares, con compañeros o compañeras de trabajo, si es que hay cierta cercanía, o en un plan romántico. Pero las mismas actividades se hacen de forma completamente diferente. Cuando hablamos de psicoterapia, pasa lo mismo. No estoy diciendo que vayamos a tomar el café y que vayamos al cine. Bueno, en mi consultorio sí pueden tomar café porque pues, ahí está disponible, pero no es una charla de amigos. Cuando acuden conmigo, cuando acuden con Elena, cuando acuden con Diana, cuando acuden con cualquier terapeuta, no vamos a dar una charla de café de te cuento mi vida, me cuentas tu vida. Tampoco es una charla estilo confesionario donde yo le digo al cura mis pecados y me dice la forma de subsanarlos, me dice la penitencia. No, nosotros vamos con el terapeuta para estructurar nuestra historia, para comprenderla, para dar una solución a lo que le genera malestar, en caso de que queramos darle solución, porque también es verdad que a veces el deseo de la persona no está puesto en solucionar la situación y ahí acompañamos a la persona a entender por qué. Si es porque se siente capaz o incapaz, si no quiere solucionarlo, qué le angustia, qué no, pero al final ayudar a transitar en ese cambio. Un solo cambio en la vida de alguien representa un cambio en prácticamente todas sus áreas. Ganar más dinero, por ejemplo, que este es otro motivo que se trabajó. Una persona llega y me dice, oye, no sé qué hacer. ¿Qué pasó? Es que me acaban de ofrecer un puesto de mando, un puesto directivo.
pues no suena tan mal. ¿Cuál es el problema? Ah, es que nunca he tenido ese puesto. El chiste es que ya lleva cerca de un año justamente trabajando, que no está a gusto en su área de trabajo, que no valoran lo que hace y que le gustaría tener un puesto de mando. Y ahora le están ofreciendo un puesto de mando, va a tener aproximadamente 30 personas a su cargo, el salario es arriba de 50,000 pesos al mes, situaciones por el estilo. Y entonces vaya, es más angustiante, se le hago no recuerdo si es señalamiento, señalación, pero le señalo, sí, gracias, Diana, que, oye, justo ahora que consigues lo que quieres es cuando estás más angustiado y es el momento en que estás pensando en no tomar esa oportunidad, ¿verdad? Y a partir de ahí, el motivo que originalmente fue no valoran lo que hago es ¿qué hago ahora con esta situación? Va cambiando. No te escuchamos, Diana. Que el motivo es, llega por el motivo de no soy valorado, y la otra es, ¿qué hago ahora cuando soy valorado? Porque Exacto. eso es totalmente desconocido. Y como Sí, es totalmente desconocido, pues entonces ahí se vuelve en un motivo de consulta. Y ya se vuelve ese el motivo de consulta, ¿no? Y nosotros tenemos que estar muy atentos a ver nuestro motivo de consulta, porque nosotros vamos a estar trabajando y hacer señalamientos y hacer todo lo que va dirigido hacia ese motivo de consulta. O sea, lo pongo sí, en lo biológico. Si yo digo, me duele el estómago, y entonces se manda un tratamiento y y llegamos a ver al doctor nuevamente y nos dice, ¿cómo te fue? Dice, pues ahora me duele más abajo, ¿no? Y el doctor tiene que revisar el motivo de consulta y decir, bueno, está haciendo que el malestar del estómago está pasando hacia otra parte del cuerpo. Por eso es tan importante el motivo de consulta, o sea, porque nosotros todo lo que vayamos trabajando lo vamos enfocando a ese motivo de consulta. Si no, entonces es como si exploráramos el estómago, pero mañana la cabeza, pero ahora los pies, y, o sea, y mañana las rodillas. Entonces tenemos que tener esa claridad. Cuando ya queda establecido, como Armando comentaba en su ejemplo, de que ya se terminó ese dolor de que no era apreciado, y ahora, ¿qué va a hacer cuando ya es apreciado? Entonces, ahora todos los señalamientos o toda la información nos vamos a enfocar justamente a esta parte nueva, este motivo de consulta, que es cómo hacer o qué cree que va a pasar cuando es visto, porque antes era cuando no era visto, ahora es cuando es visto. Por eso es la importancia del motivo de consulta, porque tenemos que tenerlo claro, tanto el paciente como uno, para ir viendo cómo van encajando las piezas en esta problemática que se establece desde el principio, y luego cómo se va a ir modificando. Nosotros también vamos a hacer que el paciente lo vamos a ir educando, y permítanme decir esa palabra aquí en este momento, a un estilo de tratamiento. No es que nosotros eduquemos al paciente, educamos al estilo de tratamiento, porque nosotros vamos a propiciar, dado que están escogiendo este tipo de tratamiento en donde se propicia el habla, nosotros le vamos a mostrar que tiene que ir hablando más, y vamos a ir propiciando lo que es la asociación libre, porque la asociación libre lo que nos va a permitir es que vaya saliendo información que él mismo, que sí tiene, pero que no sabe que tiene, y que esa información nos va a dar más información para irla acomodando en el motivo de consulta y resolver la problemática, y que entonces nosotros vamos a irle mostrando, me gusta más esa palabra, cómo se va haciendo, para que poco a poco él sea el que vaya hablando cada vez más, y nosotros vamos retirando nuestro hablar cada vez, hacerlo cada vez más económico, menor, y haciendo ya nada más intervenciones un poquito más, punteras, así específicas. Y eso es como nosotros vamos a ir trabajando. No es que nos pongamos a hablar todo el tiempo como en las primeras sesiones, pero sí tenemos que haber establecido esto que es el tratamiento, ¿no? No sé si haya también dudas, creo que somos buenísimos y por eso es que nadie tiene dudas, lo dudo mucho. Entonces, si tienen dudas o comentarios, pues también háganos saber, ¿no?
El ¿Alguien motivo, quiere participar? sí, Ujú. de Desde luego. consulta también nos va a marcar la pauta de si vamos, ahora sí que a manera general alcanzando los objetivos, es decir, cubriendo y solucionando el malestar, y si es también ya momento de despedirnos cuando llega el final de la terapia. Es decir, todas esas funciones, todo esto es lo que nos permite estructurar el trabajo terapéutico cuando definimos de forma clara el motivo de consulta. La persona sabe para qué estamos ahí, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer, incluso la persona que acude con nosotros, y también por cuánto tiempo. Nuevamente, en análisis terminable e interminable, recordamos, no es solamente una deriva, no es solamente un proceso de que, ay, con este prejuicio de la terapia psicoanalítica dura muchos años y mejor no tomo esa porque siempre es eterna. No necesariamente. Sí va dependiendo del deseo y de dónde se coloca por parte de la persona que acude con nosotros y de la demanda y de cómo se soluciona o cómo se atiende esa demanda. En ese sentido, no hay una respuesta general, no es como que yo te diga, oye, aquí a 2 meses, listo, vas a solucionar el problema, no va en ese sentido, pero también va en el sentido de, tengo anotado el motivo de consulta, tanto latente como manifiesto, y noto que este motivo o la razón por la cual originalmente se acercó a solicitarme ayuda, por la cual no entendía una situación, la cual puede generarle malestar, por lo cual a lo mejor no podía solucionar algún problema, ya no está presente en su vida o está presente pero ya no le representa la misma significación. Y en ese sentido, también el motivo de consulta permite identificar de, oye, ¿cómo ves la posibilidad de que dejemos de vernos? Y ahora trabajar con el cierre del tratamiento, ya no con el motivo que lo originó, sino con la despedida. Pero ahí, en contraparte, también quisiera mencionar que los que dicen es que ya se solucionó todo y entonces ya me voy, y que lo pudiéramos estar viendo nada más como algo defensivo, en donde quieren dar una fuga a la salud, o sea, es que ya está todo perfecto, ya me voy a ir, y que si nosotros tenemos claro el motivo de consulta, vamos a decir, no, o sea, el motivo de consulta que te trajo fue tal, nosotros lo tenemos aquí, el consciente y el inconsciente, como es lo que estamos mencionando, y ese no se ha resuelto. Y si no se ha resuelto, entonces lo que está haciendo es algo resistencial, en donde quiere huir del tratamiento porque considera, inconscientemente hablando, o sea, estamos hablando de algo más inconsciente, considera que es algo que es doloroso o que no puede con ello y por eso es que prefiere retirarse. De ahí también, vuelvo a decir, el motivo de consulta, por eso es tan importante, ¿no? Si nosotros no tenemos motivo de consulta, pues como dice Armando, no sabemos qué juego jugar, o como digo yo, pues estamos jugando ajedrez sin una pieza valiosa, sin el rey, y que entonces no se puede, y quién sabe qué estamos haciendo, porque pues no estamos haciendo lo que se supone para lo cual estamos entrenados y para lo cual trabajamos y para lo cual cobramos también, ¿no? Se acerca el momento de despedirnos. Confío o confiamos en que este tema o estas palabras que podemos compartirles el día de hoy les sean de utilidad. Tanto si eres una persona, porque incluso el ser terapeutas no nos exime de buscar apoyo terapéutico en algún momento, como ustedes en su trabajo clínico poder estructurar de una forma certera el motivo que van a atender con las personas que se acerquen con ustedes. Exactamente. También hacerles una cordial invitación a que si ustedes quieren ya ver esto del motivo de consulta de manera más práctica, pues entrar entonces a un curso que ya va más fuera de lo teórico, sino ya lleva más práctica de cómo establecer los motivos de consulta para con sus pacientes y que entonces ustedes tengan esta claridad de trabajo y tengan el rumbo de qué es lo que van a hacer con ellos. Entonces, todos aquellos que quieran o estén interesados un poquito más en investigarlo y llevar inclusive a sus pacientes para que puedan ir estableciendo los motivos de consulta, con gusto nosotros vamos a abrir este espacio para que ustedes puedan entrar a trabajar con ellos, ¿no? Elena, ¿algún comentario que nos quieras hacer?
sí, la invitación, ¿no? A que se unan a la supervisión, a un grupo de supervisión, e igual la invitación a que se unan a un futuro curso que estamos pensando de motivo de consulta, e igual sus sugerencias de los temas que les interesan para que podamos trabajar en ellos y poder hacer equipo juntos y aprender, ¿no? Y bueno, Hay, darles las gracias a que hayan estado acá con nosotros. hay Exacto. muchas, a mí me ha tocado, perdón, rapidísimo, a mí me ha tocado Sí. mucha gente que tiene muchos conocimientos y que sabe mucha teoría y que tiene, pues sí, tiene los conocimientos, la información, pero cuando el motivo de consulta no está claro, o sea, no hay conocimientos que te puedan servir para poder establecer de por qué nos quedamos atorados y que no estamos pudiendo avanzar, ¿no? Entonces, por eso es que quisimos tocar este tema. Y pues muchas gracias, también quiero dar las gracias por todos los que están aquí y ojalá y les haya servido y nos den comentarios, o sea, de verdad, así lo hacen, no lo hacen, ya lo sabían, qué información se quedan, con qué se quedan, digo, no podríamos hacerlo de manera un poquito más cercana, pero con qué información se queda, les pareció valioso o no, pero pues muchas gracias y nos estaremos aquí viendo en otro momento, ¿no? Claro que sí. Gracias a todos, o a toda persona asistente, y nos vemos en la siguiente charla con el tema, aún no lo estructuramos, pero va a ser de acuerdo a lo que nos sugieran, para justamente poder compartir un tema que sea enriquecedor y más bien útil a su vida, ya sea personal o clínica. Y justamente quien se interese en el curso que nos mencionan, tanto Elena como Diana, también no duden en escribirlo para que cuando arranquemos con este curso sobre motivo de consulta, perfectamente tengamos las dudas listas, los contextos listos y podamos aplicarlo de forma práctica a nuestra vida profesional. Muchas Pues gracias a muchas gracias. todos. Que estén Bye. bien. Excelente semana.